Bien, hermanos, vamos a dar inicio, mis hermanitos. Con la ayuda del Señor vamos abriendo nuestras Biblias en la Epístola a los Filipenses capítulo 2, versículos 19. Vamos a estar leyéndolo hasta el versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos del que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Entonces vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Padre, por tu palabra, la cual acabamos de leer, Señor. Oh, Señor, te pedimos, rogamos tu intervención en nosotros hoy, Señor, para que a través de la consolación de las Escrituras, su exhortación, su edificación, que es también por tu Espíritu, oh Señor, podamos crecer a imagen de tu Hijo. Vamos a ser formados, Señor, para el servicio, Señor, para tu gloria, Padre, para ti, Señor. Oh Señor, límpianos de nuestros preconceptos, límpianos de nuestras limitaciones, límpianos aún de nuestro pecado, Señor, por medio de tu Hijo, para ser consagrados a ti como vasos de honra, vasos de misericordia, vasos para tu servicio, Señor, en tu casa, Señor, en medio de tu pueblo. Haciendo tu voluntad, Señor, para la extensión de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser siervos útiles en tus manos, Señor. Oh Señor, a ti nos encomendamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la última vez estuvimos viendo algunos asuntos bien importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estuvimos viendo su exaltación, estuvimos viendo varios asuntos de su autohumillación, y vimos cómo el apóstol Pablo aterrizaba este discurso tan glorioso acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo él lo aterrizaba en aquella obediencia que debían mostrar los filipenses para el Señor, y esta obediencia se veía reflejada en que ellos estarían ocupados siempre, continuamente, en aquella salvación que ya habían recibido mediante la obra de Cristo, en su autohumillación y exaltación. Hemos dado que Cristo ya ha provisto todo para una vida plena para el creyente. Este debe ocuparse de una manera continua y diligente en su santificación, presentándose al Señor para servirle, añadiendo a su fe aquello que Cristo ya le ha provisto y desechando todo aquello que le contamina, de manera que esta salvación pueda ir avanzando y creciendo en él, en la santificación que es en Cristo Jesús. Eso es lo último que estuvimos viendo. Ahora vamos a seguir avanzando con la ayuda del Señor, y nosotros vamos a hacer un pequeño recorderis para lo que vamos a ver hoy, que al principio de la epístola Pablo comienza junto con Timoteo presentándose como siervos de su Kyrios, que es de Jesucristo, el Kyrios, el Señor. Y ahora él va a hablarnos más de este ejemplo de aquellos que les sirven, siguiendo a su Maestro y Señor Jesucristo. Pablo ya venía en el capítulo 1, versículo 27, hablando de aquellos, de que los filipenses debían andar como ciudadanos dignos del Evangelio, para luego mostrarles el ejemplo supremo de servicio y humildad de Jesucristo en su exaltación y autoridad.
Y ahora él va a hablarles de aquellos que ya siguen este ejemplo del Señor. Y esto era necesario e importante, ¿no? En el capítulo 2, Pablo nos habla de varios ejemplos de servicio. El primer ejemplo es el Señor Jesucristo, el ejemplo supremo. Luego estuvimos mencionando un poco la última vez que en nuestro estudio, el ejemplo de Pablo, ¿no? Su abnegación y su interés por el avance del Evangelio, lo mencionamos al final de nuestro último estudio. Y ahora va a hablarnos de Timoteo y Epafrodito como otros ejemplos de siervos del Señor, de aquellos que le sirven. Y eso es bien importante porque también él venía hablando en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 16 y 17, de aquellos que en medio de la prisión de Pablo querían causarle aflicción por medio de predicar a Cristo buscando lo suyo propio y algún tipo de ventaja o lugar de privilegio aprovechando el encarcelamiento de Pablo. Entonces, por un lado, este es un antiejemplo, un antitestimonio de hermanos que buscan hacer mal a Pablo usando el Evangelio, buscando lo de ellos propio, buscando lo suyo. Entonces esto es un ejemplo contrario. Entonces Pablo va a poner un ejemplo que es importante para que veamos cómo es el servicio cristiano. Y esto no solo, hermanos, pasaba en Roma, sino que entre los santos en Filipos, donde Pablo les dice en el capítulo 2 al comienzo, que también estas cosas estaban pasando, por lo cual ellos debían alejarse de hacer las cosas por contienda, por vanagloria. Porque eso traía lo contrario a lo que busca el Señor. En vez de traer la gloria del Señor, estaba trayendo un mal testimonio, un mal servicio en medio de la iglesia, y estaba trayendo división, desavenencias, disensiones en medio de la iglesia del Señor. Entonces esto pasaba en la iglesia, y ahora Pablo quería poner ejemplos de carne y hueso que seguían el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que los filipenses pudieran aprender de estos hermanos que ellos ya conocían. ¿No? Ellos conocían a Timoteo, que estuvo cuando la iglesia fue fundada. Ellos conocían a Epafrodito, el cual ellos enviaron con esta ofrenda para socorrer a Pablo en sus necesidades ahí, en su encarcelamiento en Roma. Entonces vamos a ir avanzando. Habíamos hablado del ejemplo de Cristo, ¿no? Esto ya hablamos bastante, del versículo 5 al versículo 11 en el capítulo 2, nos habla el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo, hermano, supremo de humildad y servicio cristiano. Decíamos que nadie ha prestado mayor servicio en toda la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo por excelencia. Nadie ha hecho mayor bien al hombre que nuestro mismo Señor Jesucristo, dando su propia vida, humillándose a sí mismo, y luego siendo exaltado en su gloria. También esto mismo también nos trae beneficios, ¿no? Cuando Cristo fue exaltado en Pentecostés, también fue glorificado en la tierra por medio del Espíritu Santo, que se estaba manifestando en su iglesia, en los apóstoles, aquel día. Entonces, tantos beneficios que tenemos de la obra del Señor, de su muerte, su humillación, su sufrimiento, su obediencia, pero también de su resurrección, su ascensión y su glorificación, ¿no? Cuánto servicio ha prestado el Señor. Entonces, pero vamos a ver un poco más de Cristo como nuestro ejemplo, para tener un buen contexto para los versículos que vamos a estudiar hoy. En Juan 13, versículo 13, si me acompañan, vamos a leerlo, unos pasajes ahí, y está en el contexto de que después de haber cenado con los discípulos, Cristo les ha lavado los pies. Y después de lavar los pies, Él va a dar una enseñanza que es bien importante para nosotros, aquellos que servimos al Señor, todos aquellos que hemos sido llamados al servicio, todos aquellos que hemos sido salvados por Él, porque todo cristiano está para servir, hermanos. Entonces dice el versículo 13 de Juan 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces le llamaba el Kyrios, el maestro, el dueño de todas las cosas, el Señor, el soberano, quien le debe en obediencia, pero también le llamaban el maestro, el que les enseña, el que les instruye, el que los guía, el que les mostraba cómo deben vivir la vida cristiana. Y él les dice, ustedes dicen bien, porque lo soy. Luego dice, porque si yo el maestro, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo. Esto es importante. El siervo que no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, son bienaventurados si las hicieron. Entonces el Señor nos dice que no podemos ser más que nuestro maestro y no podemos ser más que sus discípulos. No podemos ser los maestros. El maestro es Cristo. Pero tampoco, y como sus discípulos, hermanos, debemos servir como Él sirvió. Entonces el estándar del servicio cristiano es el ejemplo de Cristo. Es el estándar para todos cristianos. Eso ya habíamos hablado cuando estudiamos al principio de la epístola, cuando hablábamos de Pablo como siervo de Cristo.
Y este estándar, hermanos, es para todos nosotros. Un estándar bien alto que el Señor nos dejó y no podemos hacerlo menos que Él ni más que Él. Nos dice también en el capítulo 2, versículo 5, que debemos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos, cuando Él vino a servir a la humanidad. No solamente debemos tener el estándar de Cristo, sino para servir debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso lo vemos en el versículo 5 del capítulo 2 en Filipenses, que si tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, vamos a tener un sentir humilde, un sentir de servicio, un sentir de auto-humillarnos, y Dios nos exaltará en el tiempo de la exaltación, cuando llegue ese tiempo, hermanos. Y como decíamos, nadie puede prestar un mayor servicio que Cristo. Y Él nos invita a seguir su ejemplo. Ahora en Lucas 6, versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro. O sea, que no solamente no puede ser más que su maestro, no es superior a su maestro, pero miren lo que dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No podemos ser más que nuestro maestro, pero sí podemos ser como nuestro maestro. Todo estudiante, todo discípulo que viene instruido por un maestro, él alcanza a reproducir aquel modelo de su maestro. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar. No podemos superar el ejemplo de Cristo. No podemos hacer un servicio mayor que Él, pero podemos servir según el estándar que Él nos dejó, su propio ejemplo. Entonces todos debemos ser formados en el ejemplo de Cristo como sus discípulos. Ahora Pablo también habla de su propio ejemplo. Nosotros lo leímos la vez pasada, aunque no le prestamos mucha atención, lo leímos en nuestro último estudio, en el versículo 17, que dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Entonces acá hay tres cosas que podemos aprender de Pablo, de su altruismo, de su abnegación por el servicio al Señor. Primero, Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, o sea, aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio. Él veía la vida de los filipenses como una vida sacrificial entregada al Señor, como nos dice Romanos 12, versículo 1, ¿no? Que dice que nosotros hemos presentado al Señor como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Entonces Pablo veía la vida de los filipenses, su ocuparse en su salvación, su obediencia, su andar digno como ciudadanos del reino, la unidad que debían mostrar, el ejemplo de Cristo que debían seguir, él lo veía como una vida sacrificial en los filipenses. Aún la ayuda que ellos habían enviado a Pablo dice que era un olor grato. Más adelante Pablo dice en el capítulo 4 que esa ofrenda que enviaron a Pablo era un olor grato delante del Señor, una ofrenda agradable, aceptable a Jesucristo. Y Pablo veía ese sacrificio de los filipenses, decía que él estaba dispuesto a hacer un sacrificio de libación sobre el sacrificio de los filipenses, por causa del servicio del Señor. Y fue algo también que nos enseña que Pablo, o sea, lo segundo es, primero Pablo estaba dispuesto a morir por causa de Cristo, pero Pablo también estaba dispuesto a morir por su servicio a otros. Porque esto de la libación, hermanos, en el culto pagano, era que uno tomaba leche, miel o vino y lo derramaba sobre el sacrificio. También en Israel lo hacían con los sacrificios al Señor, de una manera diferente. Entonces sobre el sacrificio se derramaba esto como acción de gracias. Entonces Pablo estaba diciendo, yo estoy dispuesto a ser derramado mi vida como una acción de gracias al Señor por aquella obra que está siendo hecha en ustedes, con tal que el evangelio avance en sus vidas, con tal que la salvación avance en ustedes, que sean santificados. Entonces Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero también estaba dispuesto a morir por el servicio a otros. Y Pablo estaba dispuesto a morir por causa de Cristo en su servicio con gozo. Por eso llegamos al final que decía que decía sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Y también ustedes regocíjense conmigo. O sea, tener los sacrificios de Pablo regañadientes por el Señor. Era una vida de sacrificio para el Señor con gozo, una entrega con alegría por la causa de Cristo. En esa misma línea de pensamiento, H.C.G. Moule dice que Pablo veía a los creyentes en Filipos como un altar de sacrificio, donde la vida y el servicio de ellos eran como una ofrenda a Dios. Y sobre ese altar de sacrificio, él veía su sangre, que sería en breve derramada como una ofrenda de libación. Entonces, en el servicio cristiano deberíamos estar dispuestos a entregar todo por nuestro Señor, no apenas lo que nos sobra, como Pablo que está dispuesto a entregar su propia vida. Entonces, hermanos, si estás llamado al ministerio, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo, hasta el punto aún de gastar tu salud, tu mente, tu vida por la causa de Cristo.
Pablo sigue el ejemplo máximo, hermanos. Es lo que estamos viendo aquí, que Pablo sigue el ejemplo máximo. ¿Ese ejemplo máximo cuál es? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Él era el maestro de Pablo, y Cristo como maestro se había reproducido en su discípulo. Lo que leímos ahí en Lucas, ¿no? Que el siervo no puede ser mayor que su Señor, pero el discípulo que ha sido perfeccionado, llega a ser como su maestro. Entonces Cristo se estaba formando en Pablo. Por lo cual también Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tal vez tú dirías que a Pablo le faltaba humildad, pero la verdad, hermanos, que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, tenemos tanta literatura de él en la Biblia, tanto ejemplo de Pablo, tanto que cuentan de él en Hechos de los Apóstoles, tantas epístolas. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó como un ejemplo en el servicio cristiano, un ejemplo de un cristiano que sirve aún dando su propia vida por el Evangelio. A tal punto que el Señor permitió que él escribiera para que hoy pudiéramos leer, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y tenemos bastante que imitar de Pablo, tenemos bastante literatura de él en el Nuevo Testamento para aprender las buenas cosas que debemos imitar. Imitar aquello de Cristo que había en Pablo. Entonces, ¿por qué podemos imitar a Pablo? Porque él imitaba a su maestro. Y su maestro Jesucristo. O sea que al imitar a Pablo no estamos imitando a Pablo. Estamos imitando a Cristo en Pablo. Estamos aprendiendo de nuestro maestro en su vida. En el Nuevo Testamento, tenemos un ejemplo, hermanos, de un obrero capacitado, diligente, bastante completo, como decía un hermano. Él atajaba los goles, él metía los goles, él defendía el arco, él era el árbitro, él estaba en todo el campo, hermanos. Él hacía de todo, él era el todero, un todero del cual podemos aprender, un obrero bastante completo. Y no solo en obras, en sufrimiento y en amor por la obra de Dios. Su Señor Jesucristo, como su maestro, le enseñó por medio de muchas pruebas y lecciones, y ahora él, como su imitador del maestro, se reproduce también en otros. En este caso, como vamos a estudiar hoy, Timoteo y Epafrodito. Pablo apenas habla de su servicio, pero ahora él va a dedicar varios versículos a hablar de estos siervos en los cuales él se había reproducido. Entonces Cristo se reproduce en Pablo, y ahora Pablo se reproduce en otros. La misma vida de Jesucristo en otros, por medio de la obediencia de Pablo al Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con Timoteo, con el ejemplo de Timoteo en el versículo 19 que leíamos al principio. Dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces aquí seguimos aprendiendo un poco más de Pablo, primeramente, antes de llegar a Timoteo. Aprendemos de la paciencia, hermanos. En el servicio cristiano es necesaria la paciencia. En este tiempo del COVID no podemos reunir de manera física, pero anhelándolo, tengamos mucha paciencia, ¿no? Quisiéramos que fuera allá. Pero si hay algo que necesitamos en el servicio, en la vida cristiana, hermanos, es la paciencia. Y Pablo había aprendido la paciencia por medio del sufrimiento. Pero no cualquier paciencia, sino la paciencia, dice aquí, que es en el Señor. Espero en el Señor Jesús. No estaba esperando en su carne, no estaba esperando en sus fuerzas, no estaba esperando en lo natural, él esperaba en el Señor. Seguramente Pablo se refería a que él estaba esperando en Cristo, que pronto su asunto se resolviera, su juicio, si él sería liberado o él moriría mártir, aunque él tenía bastante esperanza de que él saldría libre por causa de su Señor y las oraciones de los santos en Filipos y los demás hermanos que intercedían por Pablo. Ahora nosotros de la misma manera deberíamos esperar en el Señor. Hermanos, esperar en el Señor no es simplemente descansar, echarse en el sofá y decir, bueno, voy a esperar que el Señor haga su voluntad. No, hermano, mientras Pablo esperaba en el Señor, estaba padeciendo por Cristo como prisionero encadenado, un soldado romano. ¿Qué más hacía? Predicaba a los soldados que lo custodiaban, predicaba el evangelio en el juicio que se le hacía para dar testimonio a los gentiles ante el César, y en Roma a los paganos que no conocían al Señor. Enseñaba a todos los que venían a verle en la casa, como dice al final de Hechos de los Apóstoles. Escribía cartas a la iglesia para enseñarles, para corregirles, para alentarles. Ganó a Onésimo cuando estuvo en la cárcel. Enseñó a varias personas. Entonces, esa espera de Pablo no era una espera pasiva, era una espera en el Señor. Y esperar en el Señor no es no hacer nada, hermano, no es quedarnos quietos.
Es hacer aquello que ya sabemos que debemos hacer, mientras esperamos que el Señor nos muestre las circunstancias oportunas para hacer otras cosas que quisiéramos hacer también en el Señor. No, hermanos, no hay que esperar que Dios nos revele para ocuparnos en la lectura de la palabra, en la oración, en el congregarnos. Esas son cosas que todo cristiano debe hacer en todo momento. Pero hay ciertos asuntos como el de enviar a Timoteo en una misión de la obra que debían esperar en el Señor Jesús el momento oportuno. Entonces Pablo estaba bastante ocupado en el llamado del Señor, obedeciéndole mientras esperaba su sentencia del Señor, no del César. Él esperaba en el Señor Jesús. Él no esperaba en su humanidad, a ver qué decidió César conmigo, a ver qué va a decidir el tribunal. No, le estaba confiado en que su Señor Jesús gobernaba por encima de todas las circunstancias y también lo estaría guiando y ayudando en este momento, en medio de su sentencia. ¿Cuál sería? ¿Sería liberado? ¿Qué sería de su vida? ¿Sería liberado o sería sentenciado a muerte? Él esperaba en su Señor. Entonces tenemos muchos ejemplos de paciencia en la Biblia, hermanos. En el misterio sería la paciencia, como decíamos antes. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo. El Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión. Y Él venía a servir. Pero ¿cuánto esperó el Señor Jesús para comenzar en el ministerio, hermanos? Él sabía desde que vino a servir. A los 12 años ya estaba en el templo discutiendo con los sabios. Y sus padres lo buscaban, no lo encontraban. Cuando lo decían, ¿qué haces aquí? Estábamos preocupados por ti. Y Jesús dijo que era necesario estar en los negocios de sus padres. Pero estuvo sujeto a sus padres. Y estuvo sujeto al Señor, esperando el momento indicado para servir. El Señor Jesús esperó ¿hasta cuándo? Hasta los 30 años, hermanos. Sabiendo que Él fue llamado, sabiendo que es el siervo perfecto, que es el maestro perfecto, que es el Hijo de Dios. Hermano, Él esperó 30 años con paciencia para comenzar el ministerio. 30 años. Para servir 3 años y medio de su vida. Y tener gran fruto en su trabajo por obediencia al Padre, hermano. Entonces, esto es un ejemplo de esperar en el Señor. Él esperó en su Padre para hacer su voluntad. Entonces, si yo me llamo al ministerio, bueno, hermano, pero estás seguro que que ese es el tiempo en que Dios te ha llamado para ahora, o debes seguirte preparando, debemos seguir creciendo para ciertas cosas que al Señor tiene preparadas para nosotros. Porque al fin no nos puede pasar como a Moisés, que le costó no esperar. Moisés dice que la Biblia, que entendiendo que Dios iba a liberar el pueblo por su mano, como que él se apresuró, hermanos, ¿no? Y quiso librarlo por medio de la fuerza, matando al egipcio. Le costó 40 años más de espera para poder entrar en el ministerio y sacar al pueblo de Israel de Egipto con Dios con su mano poderosa a través de Moisés. Ese no era el tiempo. Él no estaba esperando en el Señor. Eso pasa con nosotros en nuestra propia carne. No esperamos en el Señor. Podemos pensar en el ejemplo de Sara con Agar, que no quiso esperar la promesa del Señor. Intentó forzar las cosas con su siervo y nació Ismael, fruto de la carne. Y hasta el día de hoy está Ismael. Le hicieron la paz con Israel, pero cuánto dolor de cabeza no ha causado en la historia. ¿Por qué? Por no esperar en el Señor. Pablo también tuvo que aprender a esperar, hermanos. Pablo, desde que se convirtió, sabía que Dios lo había llamado a ser apóstol de los gentiles, sabía que Dios lo había llamado a predicar el evangelio. Sin embargo, estuvo varios años. Estuvo en Arabia, en Tarso, y luego estuvo varios años en Antioquía de Siria, hasta que el Señor en Hechos capítulo 13 dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Eso es esperar en el Señor. Él sabía que tenía un llamado de Dios, pero necesitaba paciencia, necesitaba ser formado, necesitaba crecer, servir en la iglesia, y luego Dios lo sacó al servicio, al campo misionero, al campo de la evangelización en las naciones, para que muchos vinieran a la obediencia, a la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros también en el ministerio, ¿qué debemos ser? Pacientes. Si Dios te llamó al ministerio, paciencia. Aún en el caso de Timoteo, cuando Pablo fue a su primer viaje misionero y Timoteo seguramente se convirtió, su abuela, su madre, Timoteo todavía no estaba listo. Pablo se va, y cuando vuelve en su segundo viaje misionero, se encuentra con Timoteo. En su segundo viaje misionero, Pablo. Y ahí es que Timoteo está listo con un testimonio, y Pablo lo toma y se lo lleva. Y hablando de Timoteo, debemos ver también quién es Timoteo. Así que espera en el Señor enviarles a Timoteo. Pues este Timoteo, ¿quién es? Debemos introducirlo para entender mejor. Entonces, ¿quién es este mensajero que Pablo enviaría con tanta solicitud a los hermanos en Filipos? Entonces, sabemos que Timoteo era hijo de Eunice,
y tenía a su abuela Loida, las cuales le habían instruido en la palabra del Señor cuando él era niño. Ellas eran creyentes de origen judío. Su padre era de origen griego, nos dice las Escrituras. Posiblemente se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, como decíamos, y comenzó a crecer espiritualmente, hasta el punto que tenía buen testimonio de los hermanos en aquella región, en los alrededores. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, lo toma para ser parte de ese ministerio itinerante que tenía el apóstol Pablo en la obra. Él estuvo durante la formación de la iglesia en Filipos, en Tesalónica y en varios lugares, y ahora estaba con Pablo acompañándole en su encierro en Roma. Entonces, ahí siempre estaba Timoteo. Tú lees las cartas de Pablo y casi en la cárcel y vas a leer a Timoteo en todo momento. Os saluda a Timoteo. Estoy con Timoteo, Pablo y Timoteo, a tales hermanos. Tú lo lees en varias cartas. Pero Timoteo siempre estaba con Pablo en sus viajes, cuando se fundaban iglesias, cuando lo perseguían y también en sus encierros. Timoteo siempre estaba ahí. Entonces Timoteo era un siervo fiel, un siervo que amaba la causa de Cristo. No era cualquier creyente, era un creyente de carácter probado y solícito en el servicio a Dios. Por lo cual dice Pablo en Romanos 16, versículo 21, mi enviado especial y colaborador. Así veía Pablo a Timoteo. Para Pablo vino a ser mi hijo muy amado y fiel en el Señor. Primera a los Corintios 4, 17. Y finalmente, coronando todo, podemos decir que de Timoteo, ministro de Dios en el Evangelio de Cristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Entonces, este Timoteo era un siervo del Señor aprobado y probado. Y varias cosas que podemos aprender de su vida. Entonces dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Entonces miremos un poco el corazón de Pablo. Miren cómo Pablo se refiere a Timoteo. Que no pensaba, y miren cómo él no pensaba en sí mismo. Decía, voy a enviarles a Timoteo. Pablo había enviado a Onésimo, Pablo había enviado a Tíquico. Pablo a Tíquico lo envió, según la epístola de los Efesios y Colosenses, a aquellos lugares. Él lo envió a llevar una carta a los Efesios y a los Colosenses. Y lo envió junto con Onésimo, que también es mencionado en la carta a los Colosenses, y en Filemón. Onésimo es el mismo Filemón que se encontró Pablo en la cárcel y le predicó el evangelio. Ahora Filemón era un creyente, Onésimo era un creyente y lo devolvía a Filemón, ¿no? Lo enviaba. Entonces Pablo se estaba quedando solo. Y mientras Pablo más y más enviaba a personas, en vez de retenerlas para sí, ahora iba a enviar a su hijo amado en la fe, Timoteo. Vamos a ver el corazón de Pablo, que tenía un corazón que no era para retener para sí, no era para buscar lo suyo propio. Podía leer con Timoteo, podía orar con Timoteo, podía contar con Timoteo en sus necesidades, pero él prefería enviarlo a los hermanos para bendecir a los hermanos. Entonces podemos ver un poco el corazón de Pablo, que no retenía para sí, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces el interés de Pablo al enviar a Timoteo era no solo que ellos fueran alentados al saber de él. Esa era una de las cosas, para que él les decidiera saber sus asuntos. Pero también para regocijarse al poder saber de ellos. La idea es que Timoteo fuera a los filipenses y volviera a Pablo. Entonces Pablo quería saber varias cosas, entre ellas cosas cómo esta carta que le estaba enviado iba a afectar a los filipenses, a ver si le iba a producir el efecto esperado. ¿Y qué esperaba Pablo que produjera esto en los filipenses? El andar digno del evangelio, una unidad en el testimonio, estar ocupados en su santificación y que Body y Sintique se reconciliaran y tuvieran un solo sentir. Pablo quiere saber si estas cosas iban a ocurrir en ellos a través de enviar esta epístola, esta carta a los filipenses. Entonces él, al recibir de vuelta a Timoteo, iba a regocijarse sabiendo cómo era el estado de estos hermanos en Filipos. Entonces esto es bien hermoso, ver este corazón del servicio, hermanos, este corazón de desprendimiento, de no anhelar todo para nosotros, ¿no? Sino también para los demás. Ahora en el versículo 20 dice acerca de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Para Pablo, Timoteo era un fiel representante de él ante los filipenses. Pues aunque Pablo tuviera muchos colaboradores, hermano, y Pablo tenía varios colaboradores, dice que ninguno como Timoteo en ese momento tenía él, junto a él. A ninguno como Timoteo, o sea, no tenía ninguno como Timoteo, y iba a mirar a Timoteo.
que seguimos viendo ese corazón desprendido de Pablo. Iba a enviar a su colaborador más cercano, tan cercano que él dice que tenían un mismo ánimo. Ese mismo ánimo es la palabra en griego isopsukos, de una misma alma, mismo espíritu. Entonces Cristo, hermanos, cada vez es formado más en Pablo, y Pablo a su vez en otros, al punto, como dijimos antes, Pablo que podía decir: imítenme como yo imito a Cristo. Aquello de Cristo como maestro que es formado en Pablo es ahora formado también en su discípulo Timoteo, hasta el punto que tienen un mismo sentir, una misma alma, un mismo espíritu. Pensaban igual, querían lo mismo para los filipenses, amaban igual a los filipenses, querían igual el bien de los filipenses. Pablo dijo: no tengo ninguno del mismo ánimo, de la misma alma como la mía para ustedes. Entonces, hermanos, aunque nuestra dependencia es de Cristo absolutamente, es también cierto que Cristo forma a otros, por los cuales también nos forma a nosotros, y nos usa a nosotros si nos disponemos para también formar a otros. Entonces habla de la importancia de formar a otros, hermanos. Cristo fue formado en Pablo de tal manera que Pablo tenía el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Y Timoteo fue formado de tal manera que tenía el sentir que había en Pablo, que es el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Entonces Pablo se miraba a sí mismo de esa manera, como alguien que está formando a otros, por lo cual en sus cartas encontramos constantemente esas exhortaciones y llamados a ocuparse en la salvación, crecer en santificación, abundar en buenas obras, madurar en el carácter, aumentar en la diligencia, dejar el pecado y todo lo que estorbe en el servicio cristiano. Siempre vamos a encontrar a Pablo de esta manera. ¿Por qué? Porque necesitamos personas así, hermanos, que nos estén jalando las orejas, que nos estén ayudando a nuestro servicio cristiano a crecer. Hermanos, nosotros, cuando leemos la carta a Timoteo, vemos lo mismo en Pablo, haciendo esto mismo con él. Dice: no descuides el don que hay en ti, en 1 Timoteo 4:14. Aviva el fuego, el don de Dios que está en ti, según Timoteo 1:16. Vemos que Pablo hacía bastante esto de formar a otros para el servicio a Cristo. Él mismo había tomado a Timoteo cuando era joven, y ahora Timoteo estaba madurando y alcanzando una madurez en el servicio del Señor, por lo cual era de gran confianza para el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros también tenemos este mismo deber, como tenía Pablo, para con aquellos que el Señor nos ha encomendado. Tú digas: yo no soy Pablo y no estoy formando Timoteos, pero hermano, y en la familia, si tú eres esposo, tú ya estás formando a tu esposa, discipulándola. Como esposa deberías estar alentando y soltando a tu esposa en las cosas del Señor. Como padres deberían estar formando a sus hijos en el carácter cristiano para que ellos aprendan del Señor y puedan conocer el Evangelio y llegar a ser salvos. Y si ya son salvos, para que puedan crecer en su carácter cristiano. En la iglesia, hermanos, todos tenemos un deber con los nuevos creyentes, con los que llevan más tiempo también de exhortarlos. Dice la Biblia también que hemos a los ociosos llamarlos a que se ocupen en buenas obras. Entonces tenemos un deber para con muchas personas, y no solo ahí, también en el ministerio, como decíamos, con aquellos que están creciendo, con aquellos que tienen claro llamado de Dios, debemos animarlos como Pablo hizo con Timoteo. Vemos que tienes este don, vemos que tienes este llamado del Señor, prepárate, crece, dedícate, deja estas cosas, léete estos libros, haz esto. Nosotros siempre debemos estar discipulando a otros, como Pablo a Timoteo. ¿Tú te estás multiplicando en otros? ¿Te estás multiplicando en tu propia familia? ¿Estás multiplicando ese carácter de Cristo que está siendo formado en ti? Porque, hermanos, para multiplicar el carácter de Cristo en otros, el carácter de Cristo primeramente debe estar formado en nosotros. Pablo podía hacer ese trabajo de formar a otros para el servicio cristiano porque Cristo estaba siendo formado en él y iba bien avanzado en ese proceso. Nosotros, si no hemos avanzado en aquel proceso de maduración, de parecernos cada vez más a Cristo, va a ser difícil que formemos a otros, porque como decíamos, hermanos, en Lucas 6:40 que decía: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Te da miedo eso? ¿Te preocupa? Porque si tú te estás multiplicando en otros y no has sido perfeccionado para ser como tu maestro, nuestro maestro Jesucristo, entonces ¿qué estás multiplicando? Eso habla, hermanos, de la idoneidad de aquellos que ayudan a formar a otros. Nuestra preparación, hermanos, necesitamos madurar más como padres, necesitamos madurar más como cristianos, necesitamos madurar más como siervos del Señor, porque si no, ¿qué vamos a multiplicar, hermanos? Si tenemos un buen testimonio, una vida de madurez en el Señor, vamos a multiplicar modelos equivocados como vemos hoy en día,
tanto falso maestro o tanto ministro ligero en la obra del Señor, que me están multiplicando la excelencia en Jesucristo, modelos como el apóstol Pablo, son personas que jamás deberían decir en un púlpito imítenme a mí, porque ellos no imitan a Cristo. ¿Será que tú y yo también somos así? ¿Será que nos falta crecer más, hermano? ¿Qué estamos multiplicando? Bueno, seguimos. Luego dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces Timoteo tenía un interés genuino y solícito por los santos en Filipos. Él había participado en la fundación de esta comunidad de creyentes, como decíamos, y los había citado varias veces según Hechos 19, 21 al 22 y Hechos 23, del 6 al 2. El siguiente capítulo nos cuenta cómo Pablo había visitado varias veces en Macedonia a los santos en Filipos también, que se encontraban en Macedonia. Entonces vemos que tenía este interés por los santos y que los visitaba constantemente, igual que Pablo, el mismo amor, la misma solicitud, la misma entrega y disposición a servirles que el apóstol Pablo. Es como si Pablo les dijera a ellos, hermanos, ahora yo no puedo ir, pero les envió Timoteo, que es como si yo mismo fuera a verles. Qué tremendo, ¿no? Cristo se multiplicó en Pablo y Pablo en Timoteo, y también, como vamos más adelante, en Epafrodito. Entonces, hermanos, Cristo ama a todos sus hijos. Todos tienen cierto llamado al servicio cristiano. Y aquellos que servimos debemos amar y tener un mismo sentir, el de Cristo, para con todos los hermanos. Todos hemos amado a todos los hermanos. Lo que estamos llamados al servicio hemos tenido un amor aún superior, más trabajado, más maduro. Tienen un sincero interés por los demás. No nuestro interés, sino el de Cristo. Confrontante, ¿no? A mí me confronta, hermano, pensar ese corazón que tenía Pablo para amar a los hermanos, ese corazón que tenía Timoteo. Nos falta bastante crecer en ese amor unos para los otros. Y en ese amor superior, ese amor de entrega que debemos tener en el servicio a Dios. Tanto por Jesucristo como por aquellos que le han encomendado bajo el servicio de los hermanos. Entonces debemos crecer y madurar en estas cosas. El versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. En contraste con Timoteo, que tenía un genuino interés por el bienestar de los creyentes en Filipos, lo cual lo hacía idóneo para ser enviado como mensajero y representante de Pablo, están aquellos que buscan lo suyo propio. Lo cual Pablo ya les había advertido, que en lugar de eso debían ver por lo de los demás. En el capítulo 2, digo, en vez de buscar lo suyo propio, su propia vanagloria, sus propios privilegios, debían ver por lo de los demás, estimando a los otros como superiores a sí mismos. Pero hay muchos hermanos involucrados en sus propios negocios y no en los del Señor, como aquellos que Pablo menciona en el capítulo 1, como decíamos en el versículo 16, que buscan su propia ganancia, un lugar de privilegio ante los demás. En Roma, ¿no? Es lo que estaba pasando. O en el capítulo 3, que vamos a ver también en Filipenses, los judaizantes que buscaban no lo de Cristo, sino mutilar a los hermanos con sus falsas enseñanzas judaizantes. Pero hermanos, no debemos solo pensar que estas duras palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, se apliquen a obreros fraudulentos, o solamente a aquellos que estaban en Roma, que procuraban causarle mal a Pablo en beneficio propio. Puede aplicarse también a cada uno de nosotros, cuando en lugar de pensar en el avance de la obra de nuestro Señor, ¿qué preferimos? Consentirnos a nosotros mismos, darnos el primer lugar a nosotros, a nuestros propios intereses por encima de Cristo y amando más el mundo. En Lucas 14, del versículo 16 al 20, hay una parábola que hace el Señor de aquellos que fueron invitados a la boda. Y dice que el Señor había enviado a invitar a la boda a varios, y que cada uno comenzó a excusarse. Que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Como hablamos, construyamos uno de estos versículos, no es que esté mal casarse, tener una yunta de bueyes, que sería hoy en día como tener unos tractores para arar la tierra, o tener o comprar una finca, un terreno, una casa. En el fondo es pecado. El problema es cuando ponemos nuestros propios intereses por encima de Cristo. Ponemos estas cosas como excusas para dejar el servicio al Señor de lado. Hermanos, el que pone su mano en el arado dice que Dios no se agrada si mira atrás.
Los que somos llamados al servicio, al ministerio, hermanos, debemos tener claro una cosa: nos va a costar tiempo, nos va a costar ciertas cosas que quisiéramos hacer con nuestras familias, ciertas cosas que quisiéramos adquirir, ciertas cosas que quisiéramos tener, nos va a costar por causa de seguir a Cristo. Pero naturalmente, hermanos, si seguimos a Cristo, las demás cosas van a ser acomodadas. Jesús dijo primero que debemos buscar su reino, el reino de los cielos, debemos buscar su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Debemos buscar los intereses del Señor, hermanos. No hay cosa mayor que interesarse en los intereses del Señor, porque Él se va a ocupar de los nuestros, de nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros. Algunos tal vez aman más sus estudios. Tal vez algunos aman más los planes que tienen con su propia familia. A veces los negocios de esta vida, las empresas, o nuestra reputación, o placeres del mundo, son cosas que a veces nosotros ponemos por encima de Cristo. Prefiero viajar, prefiero comprar, prefiero comer, pues no es que esté mal comer, pero comer en demasía o desmedidamente, o lo más caro. Prefiero buscar dedicarme a comprar casas, prefiero dedicarme a mis negocios, prefiero dedicarme a mis estudios, y dejo a Cristo de lado. Y dejo a Cristo en segundo lugar. Me esfuerzo por alcanzar las cosas del mundo, un éxito efímero, y dejo las cosas del Señor para después. Warner de Boer afirma acerca de esto: quien busca su propia fama, su propio conforto, esquiva el esfuerzo y el dolor y para tratar las situaciones profundamente en la iglesia y solucionar aquellos males con paciencia afectuosa y por eso también firme. O sea que aquellos que buscan una vida liviana, una vida en lo suyo propio, buscan esquivar en el ministerio aquellas cosas que son difíciles que hay que tratar en la vida cristiana. Porque preferimos la comodidad. Entonces yo veo una situación en el ministerio, veo una situación en la iglesia, y en vez de tratarla, ¿qué busco hacer? No, yo mejor dejo que ese hermano siga en sus problemas, o siga en su pecado, o siga en esa situación, porque yo prefiero mi comodidad. Yo prefiero llevarla bien con todos, buscar mi propio conforto, buscar mi propio bien, llevarla bien. Entonces, hermanos, gente así no es apta para el ministerio. Gente así no va a tener un fruto genuino en su vida de servicio al Señor. Nosotros vamos a buscar lo del Señor y no lo nuestro propio. Si no, vamos a quedar estancados, hermanos. Quedar muy estancados. Entonces Pablo continúa en el versículo 2. Después de hablarnos de aquellos que buscan lo suyo propio, hablarnos de Timoteo y sus méritos. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, estos méritos de Timoteo, ¿cuáles son? Primeramente podemos hablar del carácter de Timoteo. Era conocido por las iglesias antes de comenzar su vida misionera. En Hechos 16, versículo 1 al 2, Pablo cuando lo encuentra que él tenía un buen testimonio en la región y que era conocido por los santos en Filipos. También de esta manera, Pablo dice, ustedes ya conocéis los méritos de él. O sea que no solamente sus méritos eran conocidos cuando comenzó su vida en el servicio cristiano, sino que aún ahora, más en su madurez, seguía siendo conocido por los filipenses estos méritos de él. Pablo había experimentado persecuciones, el Timoteo también había experimentado persecuciones con Pablo. Yo creo que los filipenses sabían. Y él había hecho un arduo trabajo misionero junto con Pablo. Él había sido mensajero de Pablo y de las iglesias en diversas ocasiones, como vemos también en la epístola a los Corintios. Y aún Pablo le encomendó más tarde el solucionar ciertos problemas que iban a surgir en Éfeso. Y Pablo recomienda a él como un ejemplo a otros. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Filipenses 4:12. Pablo no podía pedirle a Timoteo que sea ejemplo de esta manera si Pablo no conocía que Timoteo tenía estos méritos en él, esta forma de vida, este mismo sentir que había en Pablo, esta conducta y carácter formado y aprobado. Entonces son varias cosas que podemos ver en Timoteo que los filipenses conocían. Timoteo era un joven de carácter bien probado y bien ejemplar para otros. Hermanos, el carácter cristiano es uno de los distintivos más notables de aquellos que quieren servir y sirven a Dios, más que los dones, hermano. Tanto así que para el obispado la Biblia no habla de tanto de los dones, así habla que debe ser apto para enseñar. Y para enseñar pues necesitamos el don para enseñar la palabra del Señor, necesitamos la ayuda de nuestro Dios, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Pero para liderar, hermanos, para una vida de servicio cristiano, lo que pide la Biblia es carácter de Cristo formado en nosotros. Porque acordémonos
El siervo no es mayor que su maestro, pero si fuera perfeccionado llegará a ser como su maestro. Aquellos que lideran, aquellos que van al frente en la batalla del Señor, en la batalla de la fe, aquellos que sirven en el ministerio, deben ir avanzados en la formación de Cristo en ellos. Cristo debe ser formado en ellos porque ellos van a ser usados para formar a Cristo en otros también. Entonces, hermano, podemos tener elocuencia, dones, prestigio, pero no tendremos una obra de Dios genuina y aprobada en nuestro ministerio si no tenemos carácter de Cristo formado en nosotros. Si Cristo nos está formando, no es que seamos perfectos, no es que seamos los mejores, pero Cristo tiene que estar siendo formado en nosotros y tiene que haber un avance en la obra del Señor en nuestras vidas para el servicio cristiano. Si no, hermanos, deberíamos esperar en el Señor que Cristo sea formado, pero ¿cómo? Ocupándonos de nuestra santificación. No es una espera pasiva, tampoco la espera de la preparación para el ministerio. Es una espera diligente, ocupándonos en aquello que ya sabemos que debemos crecer. Entonces debemos poner el servicio de Timoteo a Pablo. Entre aquello que los filipenses conocían de Timoteo, conocían lo que es el versículo 2 en la segunda mitad, 22 en la segunda mitad, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, una de las cosas que resaltaban en Timoteo era su servicio con Pablo. Él fue formado al lado de un hombre maduro de Dios. Hablamos de la necesidad de formar a otros, pero también tenemos que hablar de la necesidad de ser formados nosotros al lado de otros hombres de Dios que ya son maduros. Esto es bien importante. Aquellos de nosotros que Dios está adentrando en el ministerio, necesitamos servir y crecer con otros hombres que llevan más tiempo que nosotros. Josué sirvió y aprendió con Moisés. Eliseo sirvió y aprendió con Elías. Los apóstoles sirvieron y aprendieron del Señor Jesucristo. Y ahora Timoteo había servido a Pablo y junto a Pablo como un hijo a padre en el Evangelio. Es decir, con respeto. ¿Cómo servir como hijo a padre? Es con respeto, con obediencia, con amor, con sujeción, como uno a un papá, el papá de uno. Como uno a su propio padre, con ese amor, con ese respeto, con esa reverencia. Así Timoteo servía con Pablo por la causa del Señor. Tanto hermanos, otros hermanos, necesitamos de otros para servir unos a los otros. No podemos ir llaneros solitarios, necesitamos crecer. El profesor Howard G. Hendricks decía que necesitamos 3 tipos de personas en nuestras vidas para madurar, para crecer, hermanos, en el ministerio. Dice el mismo que escribe el libro Enseñando para transformar vidas, este mismo hermano. Howard Hendricks dice que estos 3 aspectos, estos 3 tipos de personas que necesitamos en nuestra vida, primeramente es un Pablo que nos diga la verdad. Y Pablo, hermanos, como vemos en la Biblia, le decía la verdad a todo el mundo. Le escribía a los corintios y los reprendía por sus pecados. Escribía a los gálatas y les decía la verdad acerca del evangelio falso que estaba introduciendo entre ellos. Escribía a Timoteo y le decía la verdad, que intentaba avivar el fuego de don que había recibido. Entonces y hablaba a los filipenses, tienen que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Entonces Pablo era alguien que decía la verdad. Necesitamos un Pablo en nuestra vida, necesitamos hermanos maduros que nos digan la verdad, para ser corregidos, para ser formados, aunque no nos guste, aunque nos duela. También necesitamos un Timoteo a quien estemos formando. Nosotros debemos ser formados nosotros, necesitamos estar formando a otros, a nuestros hijos, nuestra esposa, a hermanos en la iglesia, discipulándolos, en el ministerio formando a otros ministros jóvenes. Y tercero, necesitamos un Bernabé que nos anime y estimule a lo bueno. Así como Bernabé tomó a Pablo y lo llevó allá a Antioquía de Siria, vemos cómo eso resultó en que Pablo fue ayudado por Dios y fue formado para luego la obra del ministerio. Entonces necesitamos todo este tipo de personas en nuestras vidas. Tal vez tú digas o pienses, yo necesito a Dios y nada más. Sin duda Dios es todo lo que necesitamos. Pero es justamente Dios quien provee al cristiano no solo una vida, la vida de Cristo, también le provee la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que seamos formados en medio de hermanos que van adelante, hermanos que llevan experiencia, que llevan madurez, que son como padres en lo espiritual para ayudar a otros que estamos creciendo. Eso es necesario, hermanos. No podemos despreciar este tipo de personas. Entonces, un Pablo que nos diga la verdad, un Timoteo que estemos formando, un Bernabé que nos anime y estimule a hacer lo bueno. Entonces, sigamos, hermanos. ¿Cuántas cosas podemos aprender en estos pasajes? Dice el versículo 23, así que espero enviaros, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos.
y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlo. Aquí Pablo posiblemente estaba, como decíamos, esperando su sentencia para enviar a Timoteo para decirles que había salido libre o que entregaría su vida en martirio, para hacerlo saber a los hermanos, pero con gran confianza de que por causa de las oraciones de la iglesia y la voluntad del Señor, saldría libre para ir pronto a verlo. Entonces vemos Pablo que aunque estaba esperando una sentencia, estaba esperando en el Señor cuál sería el veredicto de Cristo, de si Cristo lo liberaría o lo llamaría por medio del martirio, para enviar a Timoteo y hacerles saber estos asuntos de él. Entonces eso que Pablo estaba esperando posiblemente. Y aquí llegamos al ejemplo de Epafrodito en el versículo 25. Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí Pablo va a dar otro ejemplo. En Timoteo veníamos viendo aquella diligencia, aquel amor, aquella formación de Cristo en Pablo y Pablo en Timoteo, para que tuviera un mismo sentir, un mismo amor por la obra del Señor y por los hermanos en Filipos. Un obrero aprobado, un obrero formado en carácter, un obrero que había aprendido de otros y a formar a otros también. Y vamos a ver también este ejemplo ahora de Epafrodito, quien también era discípulo de Pablo, que también había sido formado Cristo en Pablo y Pablo también en Epafrodito, no solo en Timoteo. Entonces vamos a ver un poco. Entonces mientras esperaban el Señor para enviar a Timoteo, les envió Epafrodito. Y vean, mira ese Epafrodito que seguramente fue el que llevó la carta, posiblemente. Entonces Epafrodito no era un hermano más para Pablo. Para Pablo no era un hermano más, sino que Pablo dice, sino que dice mi hermano. Ven como lo demás dicen, en Cristo, hermano, todos somos hermanos. Pero para Pablo, Epafrodito era un hermano cercano. Era mi hermano. En un sentido de cercanía, como el que más adelante diría los Filipenses en el capítulo 4, versículo 1. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Este mismo lenguaje de cercanía que decimos que había, este gran acercamiento con los filipenses, también lo había con Epafrodito, su hermano. Epafrodito también era un colaborador. Esta palabra colaborador es la palabra sunergos en griego, donde viene la palabra sinergia en el español, donde es como dos objetos que son sinérgicos, trabajan juntos con una misma energía, mejor que si lo hiciera cada uno solo. Esa es la idea que es esta palabra. Dos objetos con una misma energía que trabajan juntos para lograr un avance mejor que si cada uno lo hiciera solo. Y esto es una enseñanza bien interesante, porque Pablo dice aquí que Epafrodito era su colaborador en cuanto al ministerio, sus sunergos en cuanto al ministerio, de tal manera que con el trabajo mutuo y ayuda mutua podían avanzar mejor juntos que Pablo separado sin Epafrodito o que Epafrodito sin Pablo. Hermanos, es lo más que podemos hacer solos es pequeño comparado con lo que podemos hacer juntos en el ministerio. La misma Biblia dice que dos juntos pueden llevar la carga más lejos, que dos que están juntos tienen mejor salario de la obra que hacen. Entonces, hermanos, es bueno trabajar juntos, con la misma energía, con el mismo sentir en el ministerio. Yo, hermano, estoy contento, por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar, de poder servir con tantos hermanos en la palabra, en el servicio del Señor, porque, hermanos, es más lo que podemos hacer juntos que cada uno. Y en el servicio cristiano tenemos que aprender, hermanos, que al fin nos va a poner compañeros con los cuales trabajar. Tal vez no vamos a cogerlos nosotros, tal vez no sean los que más nos gusten. Con algunos nos vamos a llevar bien, a otros va a ser difícil tal vez soportarlos. Pero al final nos pone, hermanos, a nuestro lado colaboradores para avanzar más en el servicio, para avanzar más en la obra que es del Señor. Porque nuestra motivación, hermanos, es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando cada uno busca lo suyo, es difícil tener colaboradores y colaborar con otros. Pero cuando buscamos lo del Señor, es más fácil trabajar todos juntos por el avance del Evangelio. Epafrodito también era su compañero, dice, de milicia. Era su hermano amado, pero vemos como hay una actitud ascendente hablando aquí de Epafrodito. Era su hermano amado, era su colaborador en el Evangelio y ¿qué más? Era su compañero de milicia. Es decir, no solo en el ministerio era un colaborador para el avance de la obra de Dios, sino que también en sus aflicciones, en sus dificultades, en la defensa y proclamación del Evangelio y ahora en la cárcel. Allí estaba Epafrodito junto con él, enfrentando la batalla de la fe. La vida cristiana trae luchas, hermanos.
contrariedades. Y esto es mejor enfrentarlo, hermanos, juntos, tener compañeros de milicia. No solo colaboradores del ministerio, que Pablo tiene algunos colaboradores que cuando estuvo en su segundo encierro, dice que lo abandonaron los que estaban en Asia. Varios lo habían ido. Demas dice que lo dejó amando más al mundo. Aquí Demas aparece como alguien que estaba con Pablo como un legítimo siervo del Señor, pero luego allá vemos más adelante, según Timoteo, que Demas lo dejó y se amando más al mundo. Pablo tenía muchos colaboradores que algunos, cuando vino la dificultad, no fueron compañeros de milicia, no llevaron juntos la carga, la persecución, el sufrimiento con Pablo, sino que lo abandonaron. Mientras que Epafrodito era un hermano que estaba aún en las malas con Pablo, no solo en las buenas colaborando. Él estaba junto con Pablo para enfrentar aquella batalla de la fe. La vida cristiana trae muchas luchas, trae contrariedades, trae enfermedades, enfrentamientos. Y para enfrentarlos a nuestro lado es bueno tener compañeros de batalla, compañeros de milicia. Pablo seguramente podía tener el ejemplo en su mente de los soldados romanos. En la antigüedad las luchas, hermanos, los ejércitos se lanzaban uno contra el otro y eso era un desorden y se mezclaban los soldados a espadas, con flechas por todos lados. Pero cuando llegó el Imperio Romano, la forma de luchar cambió. Los ejércitos romanos iban en grupos juntos con sus escudos gigantes, donde ponían sus escudos uno al lado de otro para proteger al que estaba a su lado y a sí mismo. Tal vez Pablo tenía esa misma en su mente cuando pensaba en Epafrodito, un hermano que juntos luchaban en el ejército de Dios para enfrentar la dura batalla de la fe en este mundo. ¿No? Qué tremendo. Esto que podemos aprender, hermano, necesitamos compañeros de milicia. Y Epafrodito también dice Pablo que era un mensajero de los filipenses. Posiblemente Epafrodito era un líder en la iglesia en Filipos, que no solo amaba y servía a los hermanos, sino que era de confianza para ellos tanto que lo enviaron como representante suyo para llevar la ofrenda. Y Epafrodito era un servidor. Para las necesidades de Pablo, de parte de la iglesia en Filipos, no olvidemos que Epafrodito había sido enviado por ellos, como decíamos ahora, como aquel que llevaba la ofrenda de la iglesia para servir a Pablo. Y no solamente llevó una ofrenda para servir a Pablo de parte de los filipenses, sino que él mismo se quedó sirviendo a Pablo con su propia vida en la necesidad, como un compañero de milicia. Debemos aprender de esto, hermanos. A veces es fácil enviar ofrendas a hermanos, pero llevar la ofrenda y quedarnos a servirle al hermano en su necesidad, eso es amor. Es un amor más profundo, más parecido al de Cristo Jesús, que viniéndonos en la cárcel del mundo, bajó a la cárcel. Y no solo nos trajo la salvación, sino que Él mismo vino con esa salvación y nos sirvió aquí en la tierra. Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Y Él mismo nos limpia y nos acompaña, hermanos, en nuestra vida cristiana. Así debemos también nosotros aprender de Epafrodito esas lecciones. Dice el versículo 26, para seguir avanzando, hermanos. Ya vimos quién es Epafrodito y esas virtudes que tenía. Y dice luego, porque tenía gran deseo de veros a vosotros. Y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. O sea, la iglesia oyó que Epafrodito había enfermado. Y ahora Epafrodito estaba tan preocupado por la iglesia que quería ir pronto a ver a la iglesia para que ellos estuvieran tranquilos. Miren el amor que tenía Epafrodito por sus hermanos en Filipos. Los amaba tanto que lo angustiaba el solo hecho de saber que la iglesia estaba preocupada por él, pensando que él estaba al borde de la muerte. Que eso más adelante va a decirlo ahí Pablo, que estuvo al borde de la muerte. Y la iglesia al escuchar esto se preocupó. Y ahora Epafrodito está preocupado, no porque le pasó algo malo a los filipenses, sino porque le preocupa que ellos estén angustiados por él. Como diciendo, yo no quiero que estén preocupados por mí, Pablo, quiero ir a verlos para consolarlos, para que ellos vean que yo estoy bien. ¿Qué corazón tenía Epafrodito por los filipenses? Como el corazón de Pablo. Cristo se había reproducido en Pablo y Cristo en Pablo se había formado en Timoteo y en Epafrodito, mostrando ese mismo amor, esa misma diligencia por el amor y servicio a los hermanos, en este caso en Filipos. Luego dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo no solo estaba dispuesto a enviar a su hijo amado Timoteo, sino también al que le servía en sus necesidades, con tal que los santos en Filipos se alegraran al verle, lo cual a Pablo iba a darle alegría. O sea, Pablo le daba alegría que otros fueran confortados cuando él estaba solo en la cárcel, hermanos. Qué tremendo, ¿no?
Que seguimos aprendiendo este mismo corazón de Pablo, de desprendimiento. Pablo estaba enviando a sus colaboradores a diferentes lados y se iba quedando solo mientras esperaba su sentencia. Era completamente desprendido con tal de servir y amar a otros. Tal vez algún día, hermanos, tal vez tengamos que aprender lo mismo. Tal vez entre nosotros, hermanos, vayamos a hacer un buen trabajo y el Señor nos dé gracia. Y aquí sean formados otros que luego tengan que partir a servir a otros lugares. Y tenemos que aprender a soltar los hermanos. Porque ninguno somos propios, somos del Señor. Entonces debemos alegrarnos cuando otros hermanos son llamados por el Señor para servirles en otros lugares. Debemos apoyarlos, ir con ellos en ese apoyo, en ese servicio del Señor, en esa colaboración del avance del Evangelio. Debemos colaborar con otros que son llamados por el Señor, yendo así juntamente con ellos en ese servicio, por medio de servir juntos, en el llamado que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces ese corazón desprendido, porque tal vez el Señor va a llamarnos a algunos, a irnos de repente a otros lugares, o va a traer a otros de otros lugares aquí también, como nos ha traído a nosotros, por la gracia del Señor. Entonces debemos aprender de ese corazón de desprendimiento en cuanto a los siervos del Señor. Algunos van a partir también a su presencia. Y como Pablo decía, que esté ausente o él esté presente, debemos aprender a ser siempre dependientes del Señor Jesucristo. Él es el que da los dones, Él es el que trae los obreros, es el que Él llama a los predicadores, es el que pone a los hermanos que hacen misericordia, a los diáconos, a los que sirven en diferentes servicios. Es el que los trae, hermanos muy queridos en muchos ámbitos. Y debemos aprender a amarlos, apreciarlos, que es lo que luego va a decir el apóstol Pablo. Dice, recibidle pues, en el versículo 29, en el Señor. Que recibir a estos hermanos es en el Señor, no en la carne. Si recibimos a un siervo de Cristo, hay que recibirlo en el Señor, con todo gozo, y tener estima a los que son como Él. Debemos tener estima por aquellos que son como Epafroditos, siervos diligentes, aprobados, que aman la obra, que aman al Señor, que son hermanos amados, colaboradores en el servicio del Evangelio, compañeros de milicia de aquellos que sirven al Señor en lugares difíciles. Hermanos, a veces no estimamos a los hermanos que sirven entre nosotros. Y eso ha hecho mucha falta en nuestros días, hermanos. En nuestros días hay muchas iglesias donde no tienen cuidado de los obreros, no tienen cuidado de los pastores, no tienen cuidado de los misioneros, no tienen cuidado de aquellos que sirven al Señor. Y por eso muchos pasan necesidad y dificultades. Esto no lo decimos para que tengan cuidado de aquellos que servimos. Lo decimos porque siempre hemos aprendido estas cosas, hermanos. Debemos aprender a tener cuidado de aquellos que el Señor llama. Debemos aprender a amarlos, a apreciarlos. A veces hay hermanos que sirven entre nosotros, no predicando tal vez, o como ancianos, pero hermanos que sirven poniendo sillas. Hay hermanos que sirven en el ministerio de la oración. Hay ministerios que sirven cuando hacemos comidas juntos, y cuando faltan los echamos de menos. Y cuando estaban no los apreciamos. Debemos aprender a apreciar a aquellos que el Señor pone entre nosotros. En 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden el Señor y os amonestan. Debemos aprender a reconocer a aquellos que sirven entre nosotros, diligentemente, con amor, con carácter cristiano, con entrega, con amor al Señor, que colaboran con la obra del Señor. Aprender a reconocerlos, a aquellos que presiden, que nos amonestan, que nos enseñan. Dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Por eso decía, recibirlo en el Señor es por causa de la obra, hermanos. Ni siquiera es por causa de los que sirven en sí mismos. No es que, es que es el ungido del Señor. Es que es el hermano tal. No, es por causa de la obra del Señor que debemos tener a estos hermanos en alta estima y reconocerlos en su trabajo, en su servicio al Señor. Luego dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo, miren, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Epafrodito era un siervo de Cristo, dispuesto a exponer su propia vida, aún la muerte, para servir a Cristo, su causa y servir a otros. Y si leemos, que no tengo aquí, el último versículo, nuestro estudio de hoy, versículo 31, dice,
versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio mío. Entonces, hasta donde vemos aquí, hermanos, hasta donde hemos podido ver este momento, hay varias cosas, hermanos, que trae la vida cristiana. El sufrimiento, incomodidades, dificultades, aún gastar nuestra propia vida para servir a otros. Es algo bien tremendo que acá dice el apóstol Pablo. Que Epafrodito era un modelo, era un hermano amado de tal manera que él estaba dispuesto a poner su vida por Cristo, por el servicio. Y esto, hermanos, nos puede contestar a nosotros también. Porque, hermanos, el ministerio no es glamour. El ministerio no es que todo nos va bien. El ministerio no es que yo sirvo, enseño, predico y no pasa más nada, no, hermanos. Por causa del ministerio hay aflicciones. Por causa del ministerio hay riesgos. Cuando vemos la vida de Pablo, él vivió muchos riesgos. Pasó por muchos sufrimientos. Lo apedreaban, naufragaban, lo perseguían adentro de la iglesia, lo perseguían afuera de la iglesia, lo perseguían los judaizantes. Estaba preso encadenado en Roma. Muchos podrían pensar que Dios lo odiaba. Pero no, hermanos. Si Dios nos llama al ministerio, tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A sufrir. A sufrir, hermanos. Es algo bien importante. Entonces, Dios tuvo misericordia de Pablo. Dijo antes, de tal manera que él no murió, sino que fue sanado. Para que a Pablo no fuera añadida tristeza, dice, sobre tristeza. Eso está en el versículo 27, hermanos. Dice, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, Dios había sanado a Epafrodito. De tal manera dice que para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Por qué tristeza? Pablo tenía tristeza de que iba a enviarles a Epafrodito, el cual estaba sirviendo. Pero iba a sido más triste que en vez de enviar a Epafrodito lo hubiera muerto. Y esto le hubiera añadido tristeza a Pablo. Entonces tuvo misericordia de Pablo y finalmente Epafrodito no murió, sino que fue sanado aunque había expuesto su propia vida, aún estando a punto de morir, para poder servir a Pablo en sus necesidades. Entonces, hermanos, podemos concluir de la siguiente manera todo esto que hemos estudiado hoy acerca de estos ejemplos de siervos del Señor, en los cuales, como decíamos, Cristo, como el máximo ejemplo de humildad y servicio a los hombres, es formado en aquellos por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, por medio de su espíritu, para ser perfeccionados, para ser como nuestro Maestro. Él trabaja en nosotros, Cristo obra en nosotros, Cristo nos llama al ministerio. Y a su vez, esto debe prepararnos a nosotros y a otros, como a Pablo y Timoteo y Epafrodito. ¿Para qué? Para reproducir eso mismo que hace nuestro Maestro en nosotros, en otros. Aquí tenemos 4 ejemplos. El ejemplo de Cristo como máximo ejemplo. El ejemplo de Pablo como ejemplo de fidelidad en el ministerio. Ejemplo de seguir e imitar a Cristo. Y ejemplo de Timoteo y Epafrodito como aquellos que han aprendido de hombres más maduros para continuar ese servicio y servir de esta misma forma a otros. Qué tremendo. El Señor, hermano, nos puede ayudar ante tantos ejemplos, ante tales ejemplos de imitadores de Cristo, a que también nosotros vamos a aprender, hermanos, de ellos. Y abundar aún más en el servicio cristiano. Abundar más en el llamado que tal vez Dios nos ha hecho, que tal vez Dios te ha hecho a ti. Tal vez Dios te ha llamado al ministerio y ves que hay muchas implicaciones, que hay muchos requisitos, que hay muchas cosas que tienen que ser formadas en ti. Y eso nos recuerda lo primero que veíamos hoy, la paciencia, hermanos. Damos paciencia. Paciencia para que todas estas virtudes sean formadas en cada uno de nosotros para el servicio a Cristo. Para que Cristo sea formado en nosotros de tal manera que podamos representarle fielmente en el ministerio. Que el Señor nos ayude, hermanos, que ponga este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Para amarle, obedecerle, ocuparnos en la salvación que nos ha dado, para luego ocuparnos en servir a otros, ocuparnos en formar a otros, ocuparnos en consolar y alentar a otros en el servicio a Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Tenemos una gran tarea por delante. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en Jesucristo. Te damos gracias por el ejemplo máximo de abnegación, de humildad, de obediencia en tu Hijo Jesús. Te rogamos, Padre, que Él sea formado en nosotros cada vez más. Tú que produces el querer y el hacer,
lo produzcas en nosotros, Señor, para que nos ocupemos obedientemente y diligentemente en crecer en aquella vida que tú nos has dado en tu Hijo. Para que Él formado en nosotros nos lleve a un servicio de excelencia para tu gloria, para tu obra, con entrega, aún dando nuestras propias vidas si fuera necesario, Señor. Ayúdanos a crecer en carácter, en diligencia, en amor, en el mismo sentir que hubo en tu Hijo, Señor. Ayúdanos a crecer en testimonio, oh Señor, en ser colaboradores de tu reino, Señor, compañeros de milicia de aquellos que te sirven. Estar dispuestos a sufrir por ti, Señor. Ayúdanos. Y ayúdanos a formar a otros en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor. Para que sea multiplicado tu modelo, Señor, y no el modelo que quiere el mundo, Señor. Sino que tu iglesia, Señor, sea llena de obreros que no busquen lo suyo propio, no busquen dádivas de los hombres. No se dejen corrompir por las ganancias deshonestas, sino obreros aprobados, obreros de carácter, obreros formados, perfeccionados a la imagen de su Maestro. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.